Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. El aire de la mañana del 2 de abril de 1914 se enrarecía en la calle de la Montera. Madrid despertaba a sus quehaceres cotidianos, al traqueteo de los primeros tranvías, al pregón de los vendedores ambulantes y al murmullo creciente de una ciudad que se desperezaba bajo un cielo aún indeciso entre la noche y el día. En el número 22, en el piso tercero, el silencio era de otra naturaleza, un silencio denso y pegajoso que se adhería a las paredes y se negaba a ser roto por la luz que se filtraba, tímida, a través de los postigos. Dentro de aquella vivienda, el orden meticuloso de las estancias contrastaba brutalmente con el caos que se había desatado en el corazón de sus habitantes. Pablo Casado, un hombre de negocios respetado, un comerciante de vinos cuya vida parecía tan ordenada como los libros de contabilidad que con tanto esmero llevaba, yacía sin vida en su lecho. Su cuerpo, aún tibio, era el epicentro de una quietud antinatural, la prueba irrefutable de que la noche anterior la violencia había visitado aquel hogar. La primera en dar la voz de alarma no fue una vecina cotilla ni el sereno que rondaba la calle con su chuzo y su farol. Fue su propia esposa, Manuela Gamazo, una mujer de belleza serena y ademanes contenidos, cuyo rostro pálido y cuyos ojos desorbitados por el horror fueron el primer acto del drama que estaba a punto de representarse ante todo Madrid. Sus gritos, un lamento que rasgó el velo de la mañana, atrajeron a los primeros curiosos, a los vecinos que, con el corazón en un puño y la curiosidad a flor de piel, se agolparon en el rellano. La puerta abierta de par en par era una invitación a la tragedia, un escenario macabro al que nadie se atrevía a entrar del todo, pero del que nadie podía apartar la mirada. El espectáculo era desolador. Pablo Casado reposaba sobre las sábanas de hilo, teñidas de un carmesí que se extendía como una amapola mortal. Tenía la cabeza destrozada, hundida por la fuerza de un golpe brutal. Un único golpe certero y definitivo que le había arrebatado la vida mientras dormía. Junto a la cama, sobre la alfombra, un charco oscuro y brillante reflejaba la luz macilenta de la mañana, un espejo líquido de la barbarie que se había consumado en la oscuridad. Manuela, sostenida por los brazos compasivos de las vecinas, apenas podía articular palabra. Entre sollozos y frases entrecortadas, hilvanó una historia que helaba la sangre. Habían entrado ladrones, asesinos sin escrúpulos que, en mitad de la noche, habían forzado la entrada para llevarse el dinero que su marido guardaba en casa. 200.000 pesetas, una fortuna para la época, el fruto de años de trabajo y de ahorros, el capital con el que pensaban asegurar su vejez. Ella, según su relato, se había despertado sobresaltada por un ruido, pero el miedo la había paralizado. Había escuchado voces, susurros amenazantes en la oscuridad, y luego el golpe, un sonido sordo y terrible que había puesto fin a la vida de su esposo. Se había hecho la muerta, encogida bajo las sábanas, conteniendo la respiración mientras los malhechores registraban la casa y se llevaban su botín. Había esperado, temblando, hasta que el silencio se había vuelto a instalar, un silencio que ya no era de paz, sino de muerte. La policía no tardó en llegar. Los agentes, con sus uniformes severos y sus rostros curtidos por la costumbre de enfrentarse a lo peor de la condición humana, tomaron el control de la situación. El comisario, un hombre de mirada penetrante y pocas palabras, escuchó el relato de Manuela con una atención que rayaba en la sospecha. Mientras sus hombres inspeccionaban la casa, él observaba a la viuda. Estudiaba sus gestos, el temblor de sus manos, la forma en que sus ojos esquivaban la mirada directa. Había algo en su historia que no encajaba, una pieza suelta en el engranaje de su narración que chirriaba en la mente del experimentado policía. La puerta no estaba forzada. Ni una muesca, ni un rasguño en la madera o en la cerradura. Los ladrones, si es que los había habido, habían entrado con una facilidad pasmosa, como si tuvieran una llave o como si alguien les hubiera franqueado el paso. El desorden en la habitación principal, donde se había cometido el crimen, parecía selectivo, casi teatral. Unos cuantos cajones abiertos, ropa revuelta por el suelo, pero los objetos de valor, las joyas de Manuela, un reloj de oro de Pablo, seguían en su sitio, intactos. Los supuestos ladrones solo se habían interesado por el dinero, por esas 200.000 pesetas cuya existencia solo conocían unas pocas personas.
Y luego estaba el arma del crimen. No se encontraba por ninguna parte. Los asesinos se la habían llevado consigo, una precaución inusual en un robo que, supuestamente, se había torcido y había acabado en asesinato. Demasiadas preguntas sin respuesta, demasiadas inconsistencias que se acumulaban como nubarrones en el horizonte de la investigación. Los días siguientes fueron un hervidero de rumores y especulaciones. La prensa, ávida de historias truculentas que llenaran sus páginas, se abalanzó sobre el crimen de la calle de la Montera. Los periódicos publicaban retratos de la desconsolada viuda, elogiando su entereza y su dignidad en medio de la tragedia. Se hablaba de la inseguridad ciudadana, de la audacia de los criminales que ya no respetaban ni el sagrado refugio del hogar. Madrid entero se compadecía de Manuela Gamazo, la víctima inocente de una sociedad cada vez más violenta y deshumanizada. Pero en los despachos de la comisaría, la compasión había dado paso a la duda metódica. Los interrogatorios se sucedieron. Manuela repitió su historia una y otra vez, sin contradecirse, con la misma voz quebrada por el dolor, con los mismos detalles precisos y escalofriantes. Pero su serenidad, su capacidad para mantener la compostura en circunstancias tan terribles, empezó a parecer sospechosa a ojos de los investigadores. No era la reacción de una mujer destrozada por la pérdida de su marido, sino la de alguien que recita un papel aprendido de memoria, una actriz consumada en el teatro de su propia vida. Los agentes empezaron a indagar en el pasado del matrimonio, a hablar con los amigos, con los socios de Pablo, con el servicio. Y poco a poco, la imagen de un matrimonio feliz y bien avenido comenzó a resquebrajarse. Surgieron historias de desavenencias, de discusiones acaloradas por cuestiones de dinero. Pablo era un hombre austero, casi avaro, que controlaba los gastos de la casa con mano de hierro. Manuela, en cambio, tenía gustos caros, aficiones que no siempre estaban al alcance de su bolsillo. Se habló de un hermano de Manuela, un joven de vida disipada y deudas de juego, al que Pablo se había negado a ayudar en repetidas ocasiones. Un hermano que, casualmente, había desaparecido de Madrid el mismo día del crimen y cuyo paradero nadie parecía conocer. El círculo de la sospecha comenzaba a estrecharse en torno a la viuda, una red invisible pero cada vez más sólida que amenazaba con atraparla. La policía decidió tender una trampa. Sabían que Manuela tenía una caja de seguridad en un banco y sospechaban que el dinero del robo, o al menos una parte de él, podría estar allí. Pero no podían abrirla sin pruebas más contundentes. Así que idearon una estratagema. Hicieron correr el rumor de que habían encontrado una pista importante, que estaban a punto de detener a los culpables y de recuperar el dinero robado. Esperaban que Manuela, presa del pánico, cometiera un error, que intentara mover el dinero o deshacerse de alguna prueba incriminatoria. Y la estrategia funcionó. Unos días después, Manuela se presentó en el banco con la intención de vaciar su caja de seguridad. Pero la policía la estaba esperando. Cuando abrió la caja, ante la mirada atenta de los agentes y del director del banco, el contenido dejó a todos sin aliento. Dentro no había joyas ni documentos importantes. Había fajos y fajos de billetes, una suma considerable que, tras el recuento, resultó ser exactamente la cantidad que había sido robada de su casa. 187.000 pesetas. El resto, supusieron, se lo habría llevado su hermano. La detención de Manuela Gamazo causó una conmoción en todo Madrid. La opinión pública, que hasta entonces la había considerado una víctima, se volvió en su contra con la misma ferocidad con la que antes la había defendido. De la noche a la mañana, se convirtió en la viuda negra de la calle de la Montera, una mujer fría y calculadora, capaz de asesinar a su propio marido por dinero. La prensa, que antes elogiaba su entereza, ahora la tildaba de monstruo, de actriz consumada que había engañado a toda una ciudad con su falsa pena. El juicio fue uno de los más sonados de la época. La sala de vistas estaba siempre abarrotada de un público morboso que no quería perderse ni un detalle del proceso. Manuela, vestida de un luto riguroso que ahora parecía una burla, se sentó en el banquillo de los acusados con una actitud desafiante. Negó los cargos con una vehemencia que a algunos les pareció la prueba de su inocencia y a otros, la confirmación de su cinismo. Su abogado defensor, un jurista de renombre, intentó desmontar la acusación de la fiscalía.
Argumentó que el dinero encontrado en la caja de seguridad eran los ahorros personales de Manuela, que su marido le había ocultado la existencia de esa fortuna y que ella era una víctima más de los verdaderos asesinos, que seguían en libertad. Pero las pruebas en su contra eran abrumadoras. El testimonio de los vecinos, que no habían escuchado ningún ruido extraño la noche del crimen, ni voces, ni forcejeos, solo el silencio. La ausencia de violencia en la puerta de entrada. El hecho de que solo faltara el dinero. Y sobre todo, el descubrimiento de las 187.000 pesetas en su poder. La fiscalía, por su parte, dibujó un retrato demoledor de Manuela. La presentó como una mujer ambiciosa y sin escrúpulos, que se había casado con Pablo por su dinero y que, cansada de su tacañería y deseosa de llevar una vida de lujos, había planeado su asesinato con la ayuda de su hermano. El móvil era claro, el dinero. La oportunidad, inmejorable, la confianza de un marido que dormía a su lado, ajeno a la traición que se estaba gestando en la oscuridad. El arma del crimen nunca apareció. Se especuló que podría haber sido una barra de hierro, un candelabro, cualquier objeto contundente que Manuela hubiera hecho desaparecer después de cometer el asesinato. Su hermano, el presunto cómplice, tampoco fue encontrado. Se había desvanecido como el humo, llevándose consigo su parte del botín y el secreto de su participación en el crimen. Pero su ausencia no hizo más que reforzar la culpabilidad de Manuela. Para el jurado, ella era la instigadora, la mente pensante detrás de aquel plan macabro. El momento culminante del juicio llegó con el alegato final del fiscal. Con una oratoria apasionada y efectista, se dirigió al jurado y a la sociedad entera, describiendo con todo lujo de detalles la escena del crimen. Habló de la confianza traicionada, de la frialdad de una esposa que había esperado a que su marido se durmiera para asestarle un golpe mortal. Pintó la imagen de Pablo Casado como un hombre trabajador y honrado, asesinado vilmente por la codicia de la mujer a la que amaba. Y luego se volvió hacia Manuela, la señaló con el dedo y pronunció la frase que sellaría su destino. Ahí la tenéis, señores del jurado. No es una viuda desconsolada, es una asesina con el corazón de hielo y las manos manchadas de sangre. El veredicto fue unánime, culpable. Manuela Gamazo fue condenada a la pena capital, a ser ejecutada en el garrote vil. La sentencia fue recibida con una mezcla de alivio y de horror en la sala. Alivio porque se había hecho justicia, porque la sociedad se había librado de un monstruo. Horror por la brutalidad de la pena, por la imagen de aquella mujer, a pesar de todo, enfrentándose a una muerte tan terrible. Manuela escuchó la condena sin inmutarse, con la misma frialdad que había mantenido durante todo el proceso. No derramó ni una lágrima, no suplicó clemencia. Solo un ligero temblor en sus labios traicionó la tormenta que debía de estar librándose en su interior. Los meses que pasó en el corredor de la muerte fueron una lenta agonía. Su caso se convirtió en un símbolo, en un tema de debate en los cafés y en las tertulias. Hubo quienes pidieron su indulto, argumentando que la pena de muerte era una barbarie impropia de una sociedad civilizada y que, al fin y al cabo, era una mujer. Otros, en cambio, clamaban por su ejecución, convencidos de que cualquier acto de piedad sería una ofensa a la memoria de su marido asesinado. La presión social fue enorme, y el rey Alfonso XIII se vio en la disyuntiva de firmar su indulto o de dejar que la justicia siguiera su curso. Finalmente, la clemencia se impuso. La pena de muerte le fue conmutada por la de cadena perpetua. Manuela Gamazo se libró del garrote vil, pero su destino no fue mucho más amable. Fue trasladada a la prisión de mujeres de Alcalá de Henares, donde pasó el resto de sus días, encerrada entre los muros de una celda, pagando por un crimen que siempre negó haber cometido. Su nombre se fue desvaneciendo poco a poco de las páginas de los periódicos. Su historia se convirtió en una leyenda urbana, en un cuento de terror que las abuelas contaban a sus nietos para asustarlos. El crimen de la calle de la Montera pasó a formar parte de la crónica negra de Madrid. Un recordatorio sombrío de las pasiones humanas, de la codicia, de la traición y de la violencia que a veces se esconde bajo la apariencia de la más absoluta normalidad. Con el paso de los años, el recuerdo de Manuela Gamazo se fue diluyendo en la niebla del tiempo. Murió en la cárcel, sola y olvidada, llevándose a la tumba el secreto de lo que realmente ocurrió aquella noche del 2 de abril de 1914. ¿Fue ella la asesina despiadada que pintó la fiscalía?
¿O fue, como siempre sostuvo, una víctima de las circunstancias, una mujer atrapada en una red de mentiras y de traiciones que la superaron? ¿Actuó sola o con la ayuda de su hermano? ¿Fue un plan premeditado o un arrebato de ira que se le fue de las manos? Las preguntas quedaron flotando en el aire, sin respuesta, como fantasmas que se resisten a abandonar el escenario del crimen. La casa del número 22 de la calle de la Montera siguió en pie, testigo mudo de la tragedia que se había desarrollado entre sus paredes. Nuevos inquilinos ocuparon el piso tercero, ignorantes quizás de la oscura historia que impregnaba el ambiente. La vida en Madrid continuó su curso, con sus alegrías y sus miserias, sus amores y sus odios, sus crímenes y sus castigos. Pero de vez en cuando, alguien, al pasar por delante del portal, recordaba la historia de la viuda negra, la mujer que había matado a su marido mientras dormía, y un escalofrío le recorría la espalda. Porque hay crímenes que, por mucho tiempo que pase, nunca se olvidan del todo. Se quedan grabados en la memoria colectiva de una ciudad, como cicatrices imborrables que nos recuerdan la fragilidad de la vida y la oscuridad que a veces anida en el corazón humano. El crimen de la calle de la Montera es una de esas cicatrices, una historia de ambición y de muerte que, más de un siglo después, sigue fascinando y aterrando a partes iguales. Es el relato de cómo la normalidad puede quebrarse en un instante, de cómo el hogar, el lugar que debería ser el refugio más seguro, puede convertirse en el escenario del más atroz de los crímenes. Es la historia de Manuela y Pablo, dos personas cuyas vidas quedaron truncadas para siempre en una noche de primavera, en un piso de la calle de la Montera, en el corazón de un Madrid que nunca volvería a ser el mismo. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.